Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que cada uno de nosotros se encuentre. Debe ser de noche donde Saki Arati y Shyamananda se encuentran en Europa. Perdón, estamos en Madhuban. Cierto, lo olvidé. Qué afortunados. Debe ser más cálido allí que aquí. Tenemos una mañana muy fría. El invierno ha llegado. Padmanabha Maharaj me sugirió que hable este mes acerca de Guru Tattva. Mi plan es hoy hablar en general acerca de la necesidad e importancia del Guru. Como parte de eso, voy a introducir los primeros angas del Vaidhi Sadhana Bhakti, presentados también en el Bhakti Rasamrita Sindhu, y las semanas siguientes intentaré hablar de cada uno de esos tres angas. Cuando Srila Rupa Goswami presenta los primeros 20 angas del Sadhana Bhakti en el segundo capítulo del Bhakti Rasamrita Sindhu, él explica que los primeros 10 son los que hacer, las regulaciones, cosas que podemos seguir por aceptarlas. Y las segundas 10 son prohibiciones. Aceptamos seguir estos 10 angas del Bhakti por no hacerlos. Son los que no hacer. Tenemos los 10 que hacer y los 10 que no hacer. Él explica que estos primeros 20 angas del Bhakti son de hecho considerados la entrada al templo del Bhakti. En otras palabras, no tenemos real acceso a los otros angas del Bhakti a menos que aceptemos estos 10 qué hacer y qué no hacer. Y los primeros 3 tienen que ver directamente con el Guru, aceptar el refugio del Guru, instrucciones después de haber tomado iniciación y servir al Guru. Visrambena Guru Seva. Esto es un tópico muy rico que discutiremos en el último encuentro con gran detalle, pero significa cómo se introduce en el Bhakti Rasamrita Sindhu con reverencia, y eso es algo que Srila Prabhupada generalmente habla mucho. También tiene que ver con confianza e incluso intimidad. Hablaremos de ello más adelante. Ese es mi plan. Hablar en general acerca de Guru Tattva hoy, la semana siguiente acerca de aceptar refugio a los pies del loto del Guru. La semana siguiente hablaremos acerca de aceptar iniciación e instrucción del Guru. Y en el cuarto encuentro hablaremos acerca de cómo servir al Guru. Son tópicos muy importantes y quiero comenzar hoy también. Padmanabha Maharaj, debido a las clases de Guru Maharaj en Madhuban más adelante este mes, solicitó que pueda redondear en los últimos minutos del encuentro. Voy a intentar ser eficiente con mi tiempo, comenzando hoy para entrar en el hábito con el tiempo. Por las clases de Guru Maharaj, por el inicio de las clases en Madhuban. Hoy quiero comenzar con un par de cosas de la introducción
En realidad es un prefacio y una introducción, o tal vez son dos introducciones. Podemos pensar como dos introducciones de Sri Guru y su gracia, un libro que fue organizado por los discípulos de Srila Prabhupada que tomaron refugio en Srila Siddhar Maharaj en los años 80. Al inicio, antes que el libro comience en sí, tenemos un muy conocido discurso de Srila Prabhupada acerca de Guru Tattva en un festival de Vyasa Puja en Bombay en 1932, creo. Quiero leer un poco y luego quiero leer también de la otra introducción, que es un ensayo de Srila Sridhar Maharaj publicado en 1934. Dice, en esta charla, digamos, del Vyasa Puja, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice: no podemos conocer nada sobre la región trascendental a través de nuestro limitado método de observación y experimentación, pero todos podemos prestar oídos para recibir el sonido trascendental transmitido desde esa región a través del puro medio de Sri Gurudev o Sri Vyasadev. Por lo tanto, debemos rendirnos hoy a los pies del representante de Sri Vyasadev para la eliminación de todas nuestras diferencias, nacidas de nuestra actitud no sumisa. Y luego él cita el Bhagavad Gita, como dice en el Gita: aproxímate a un maestro espiritual sabio y fidedigno, ríndete a él y trata de comprenderlo a través de preguntas y servicio. Tal maestro espiritual te iluminará con el conocimiento trascendental, pues él conoce la verdad absoluta. Para recibir el conocimiento trascendental debemos rendirnos por completo al real Acharya con un espíritu inquisitivo y reverencial. Luego de haber rendido servicio al absoluto bajo la guía del Acharya, es este el único vehículo mediante el cual podemos asimilar el conocimiento trascendental. Esto debería ser bastante conocido para la mayoría de nosotros, esta idea. Este verso en particular, este es el verso 34 del capítulo 4 del Gita. Y Srila Prabhupada tiene un párrafo en uno de sus comentarios. Quiero compartirlo. El camino de la realización espiritual es sin duda difícil. El Señor nos recomienda acercarnos a un maestro espiritual de la línea discipular. Nadie puede ser un maestro espiritual cualificado sin seguir este principio de la sucesión discipular. El Señor es el maestro espiritual original y una persona en esta sucesión discipular ofrece el servicio del mensaje del Señor a sus discípulos. Nadie puede realizar o manufacturar su propio proceso. El Bhagavatam dice: el camino de las religiones es directamente enunciado por el Señor. Por lo tanto, la especulación mental o argumentos secos no ayudan a llevarnos en el camino adecuado. Nadie, independientemente estudiando los libros, puede progresar en la vida espiritual. Uno tiene que acercarse a un maestro espiritual cualificado para recibir el conocimiento. Este maestro espiritual tiene que ser aceptado y uno debe servir al maestro espiritual sin falso prestigio. La satisfacción del maestro espiritual es el secreto del avance en la vida espiritual. Preguntas de manera sumisa constituyen la combinación apropiada para el entendimiento espiritual, a menos que
no haya sumisión y servicio y preguntas, no será efectivo. Uno debe acercarse al maestro espiritual y cuando él ve que el deseo de su discípulo es genuino, él automáticamente bendice a su discípulo con entendimiento espiritual genuino. En este verso, seguir ciegamente es condenado. Nadie debe sumisión y servicio y preguntas. Un maestro espiritual cualificado es por naturaleza muy amoroso hacia su discípulo. Cuando el estudiante es sumiso y siempre está sirviendo al maestro espiritual, la reciprocación de conocimiento se convierte en algo perfecto. En este comentario de Srila Prabhupada hay 3 elementos en este acercamiento. Pranipat es sumisión, Pariprashna es preguntar y Sevaya ofrecer servicio. Estas 3 cosas juntas, como dice Srila Prabhupada aquí, constituyen la fórmula perfecta para obtener conocimiento espiritual. Como dice también aquí en este discurso de 1932. No tenemos experiencia de ese plano espiritual. No podemos... Hay 2 maneras de saber cosas. Eso se llama el proceso ascendente y descendente. Y no podemos acercarnos a través del proceso ascendente. Inclusive Ravana no tuvo éxito en su intento de acercarse al cielo en sus propios términos. Él estaba interesado en Swarga, ni siquiera en la trascendencia. Pero ese intento también falló miserablemente. Cuando se trata de entrar en la trascendencia, en el reino trascendental, esto sucede por invitación solamente. Vishvanath Chakravarti Thakur inicia su Madhurya Kadambini explicando que alguien es 108% independiente del Señor. Él no responde a nadie. Guru Maharaj dice que si alguien se rinde al Señor y le pide que aparezca en el centro de su corazón, mente e inteligencia, no es que va a estar impresionado por eso, no tiene que venir, pero él viene de una manera particular. Vishvanath Chakravarti Thakur explica que Krishna es completa y absolutamente independiente y hace eso para establecer que el Bhakti es independiente como el mismo Krishna lo es, y explica cómo Bhakti funciona. El Bhakti se aloja en los corazones de quienes lo aceptan, desde otro Bhakta. El Srimad Bhagavatam dice, el Bhakti viene del Bhakti, es generado, es nacido del Bhakti. Podemos obtener Bhakti del corazón de aquellos bhaktas que lo poseen. Vishvanath Chakravarti Thakur explica que donde estén esos Madhyama bhaktas, porque generalmente son los que lo poseen, tienen algún poder de discriminación. Ellos generalmente ven al Señor, ven el mundo, ven a las entidades, yo creo, en 4 categorías. Uno es el Señor Supremo, la segunda es aquellos quienes son devotos al Señor Supremo, 3, aquellos quienes son inocentes, y 4 son aquellos que son adversos al Señor. Por su sentido de discriminación, aman al Señor, Prema, Maitri, Kripa,
en el canto 11 así se describe, aman a Dios, hacen amistad con los devotos de Dios y son amables, compasivos con aquellos que son inocentes al servicio devocional. Y esa amabilidad incluye compartir su propio bhakti, por lo menos en algún punto. E ignoran, no tienen tiempo para aquellos que son adversos. Por ejemplo, los que entran a internet y entran en debates, no tienen tiempo para eso. Com- comprendemos que también desde el Shastra que hay dos tipos de Bhagavat a quien podemos servir. El Bhagavatam dice que debemos servir constantemente al Bhagavat y el Bhagavat se manifiesta de dos maneras. Uno es el libro Bhagavat y el otro es el Bhakta Bhagavatam, el devoto, la persona Bhagavat. Guru Maharaj y Srila Sira Maharaj dicen que el libro Bhagavat no nos puede desafiar en el sentido de ¿comprendiste lo que expliqué? Bueno, a veces en los comentarios de nuestros acharyas podemos aceptar algunos y encontrar algunos desafíos y deberíamos dar un paso atrás y preguntarnos qué es lo que no comprendimos. Pero obtenemos bhakti del libro y de la persona Bhagavat por su asociación y por rendirle servicio, prestarle servicio y por escuchar de manera sumisa. Esto me recuerda a un poema sufi. Este es un poema de Rumi que estuve bastante impactado cuando lo encontré. Eso fue lo último que mi ex esposa y yo hicimos juntos en Washington, D.C. Finalmente decidí que vayamos a Washington en un museo. Estaba buscando algunos libros y encontré un libro de Rumi y encontré este poema. Este poema me indica alguna relación en cuanto a lo que nuestros acharyas dicen en cuanto a los dos Bhagavat. Es una traducción de Kabir Helminsky y su esposa Camille. Lo llamaron Pregúntale a la rosa acerca de la rosa. La interpretación de un texto sagrado es real si despierta esperanza, actividad y asombro. Y si eso le hace a uno desfallecer en su servicio, sepa que la verdad real es esta. Es una distorsión del sentido del decir, del dicho, no una interpretación verdadera. Este dicho ha llegado para inspirarte a servir, para que Dios tome las manos de aquellos que han perdido la esperanza. Y aquí está como el coro del poema. Pregúntale el significado del Corán solo al Corán y al que ha encendido el fuego a su imaginación ociosa y la ha consumido. Se ha convertido en un sacrificio para el Corán, inclinándose con humildad, de modo que el Corán se ha convertido en la esencia de su espíritu. Si un aceite esencial se ha dedicado por completo a la rosa, puede tener aroma igualmente el aceite o la rosa como desee. Si sustituimos el Corán por el Bhagavat, esta es la enseñanza que obtenemos de nuestros acharyas. Esto es como obtenemos bhakti. Y lo siguiente que quería compartir de Sri Guru y su gracia es un publicado en The Harmonist por Srila Sridhar Maharaj. Dice, Sri Guru
es el mismo que el Señor. Representa la esencia de la potencia y corporifica el servicio más excelente y a favor del Señor. Es empoderado por el Señor para guiar a todas las almas a su mejor servicio. El Guru es el mensajero divino para las almas sufrientes en este miserable mundo. Este advenimiento es el más auspicioso y feliz de todos y puede ser comparado al nacimiento de la estrella solar en la mañana. Un toque de la mano misericordiosa del Guru puede barrer todas nuestras lágrimas. Un patriota o un filántropo eso es en realidad el secreto para comprender la vida espiritual. La gracia del Guru. Parece que Maharaj está buscando algo. Perdón. Quería compartir algo relevante también del Chaitanya Charitamrita. Comienza con las reverencias al Guru. En el primer capítulo, intitulado Los Maestros Espirituales, ofrezco mis reverencias a los maestros espirituales, a los devotos del Señor, a las encarnaciones del Señor, sus plenas potencias, a sus energías y al Señor Chaitanya. Y en el comentario al texto 44, Srila Prabhupada dice: Gurum es plural porque otros pueden ayudarnos a encontrar el camino como principiantes, y el Guru que nos inicia con el Mahamantra es conocido como el iniciador. Y los que nos instruyen en cuanto a conciencia de Krishna son instructores. El iniciador y el instructor son iguales e idénticos manifestaciones de Krishna, aunque tienen funciones diferentes. Su rol es guiar a las almas condicionadas hacia Dios. Krishna Das Kaviraj Goswami aceptó a Nityananda Prabhu, a los 6 Goswamis, también en la categoría de Guru. Y luego, en el siguiente verso, Srila Krishna Das Kaviraj señala que Mantra Guru, ofrezco mis reverencias a mi Mantra Guru, a mi maestro espiritual iniciador, Shiksha Guru Gana, todos mis maestros espirituales. Guru Gana, el grupo de Shiksha Gurus. Srila Prabhupada señala aquí, como hace también en su discurso de Mumbai, si uno desarrolla amor por Krishna a través de actividades en la conciencia de Krishna, uno puede conocer la verdad absoluta. Pero quien intenta comprender a Dios simplemente por argumentos lógicos no tendrá éxito, ni obtendrá algún gusto por la devoción pura. El secreto es que uno debe
escuchar a quienes conocen la ciencia de Dios. Debe comenzar el modo de servicio regulado por el preceptor. Un devoto atraído por el nombre, la forma, cualidades, etc. del Señor Supremo, tiene que dirigir sus esfuerzos al servicio espiritual. No necesita acercarse a través de la lógica. El maestro espiritual conoce bien cómo ocupar a su discípulo y su energía en el servicio trascendental al Señor. Así ocupa al devoto en servicio devocional específico de acuerdo a su tendencia. Un devoto debe tener un maestro espiritual iniciador. No hay límite, sin embargo, al número de maestros espirituales instructores. Generalmente, un maestro espiritual, quien constantemente instruye a su discípulo en la ciencia espiritual, se convierte en su maestro espiritual más adelante. Uno siempre debe recordar que una persona que es reacia a aceptar un maestro espiritual y ser iniciado, seguramente va a fallar en su esfuerzo de volver a Dios. Uno debe, de ese modo, perpetuar su existencia material sin alivio. Una persona tan desesperanzada se compara con un barco sin timón. Ese barco nunca llega a su destino. Es imperativo que uno acepte un maestro espiritual. El servicio al maestro espiritual es esencial. Si no hay chance de servir al maestro espiritual directamente, un devoto debe servirle por recordar sus instrucciones. No hay diferencia entre el maestro espiritual y sus instrucciones y él mismo. En su ausencia, por lo tanto, sus palabras y direcciones deben ser el orgullo del discípulo. Si uno piensa que está por encima de consultar, incluido al maestro espiritual, es un ofensor a los pies del loto del Señor. Tal ofensor nunca puede volver a Dios. Es imperativo que una persona seria acepte un maestro espiritual fidedigno en términos de las leyes espirituales yástricas. Srila Prabhupada finaliza este comentario diciendo que Sri Jiva Goswami aconseja que uno no debe aceptar un maestro espiritual en términos de herencia o costumbre social o convenciones eclesiásticas. Uno debe encontrar un maestro espiritual cualificado que lo ayude a uno en su conocimiento espiritual. Este comentario ilumina y destaca en tantas maneras que el rol central del maestro espiritual y el servicio y la satisfacción al maestro espiritual tiene que ver con nuestro progreso espiritual en Bhakti. Y él señala que Srila Jiva Goswami aconseja no aceptar un maestro espiritual en términos de herencia o costumbre social o eclesiástico, esas convenciones. El lenguaje es un poco interesante. Encontramos esta instrucción de Srila Jiva Goswami en el Bhakti Sandarbha. Parece estar indicando que la costumbre de un grupo familiar tomar iniciación de un gurú al que se acostumbra en la familia, en lugar de Srila Jiva Goswami dice, necesitamos encontrar a alguien cualificado, de hecho, para ayudarnos a hacer avance en la vida espiritual. Comprendemos que Srila Prabhupada sabemos que fue iniciado por un gurú familiar cuando fue en su juventud, pero cuando él encontró a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él se dio cuenta que es lo que él necesitaba.
necesitaba rendirse y hacer preguntas a esta persona, ofrecer su servicio al Señor a través de Srila Bhaktisiddhanta. No habían dudas en su mente desde ese primer encuentro que él era su maestro espiritual. Ninguna otra consideración necesitó ser tenida en cuenta. También quiero dar una mirada rápida a los versos que Srila Rupa Goswami utiliza para apoyar estas tres declaraciones de los tres angas del Bhakti. Bhakti en general en la primera parte del Bhakti Rasamrita Sindhu. Luego de enumerar los 64 angas del Vaidhi Sadhana Bhakti, Srila Rupa continúa discutiendo los uno a uno. Él los presenta y luego presenta evidencia del Shastra, la mayoría del Srimad Bhagavatam, pero también de otras fuentes y de otras fuentes yástricas. Acerca del primero, Gudu Padasraya, él dice, para apoyar esta declaración, se apoya en un verso del canto 11, seguramente lo conocen este verso. Por lo tanto, cualquier persona que seriamente desea felicidad real debe buscar un maestro espiritual fidedigno y escuchar acerca de él. Comienza con la palabra tasma, por lo tanto. Hay un antecedente a esto. No es que todas las personas en el mundo necesitan un gurú. No todo el mundo está cualificado para tomar refugio en el gurú. Pero esto sucede cuando alguien comprende que el sufrimiento permea todos los aspectos de la vida material. Estas nobles verdades enunciadas por Buda. Esto no tiene que ser necesariamente una miseria absoluta. Lo vemos en tantas partes del mundo. La gente está muriendo de muertes horribles, subyugados por terribles gobiernos, esclavizados, torturados, lo que sea. También puede ser algo como ordinario, algo de lugares comunes, como por ejemplo haber observado un lugar en el estacionamiento y alguien viene y toma ese lugar por nosotros antes que podamos hacer algo. O tener a alguien en el trabajo que no es muy cooperativo y causa problemas en ese sentido. Son también formas de sufrimiento. Cuando comprendemos eso, necesitamos alivio. Esa es la segunda noble verdad. Hay una razón para eso. Entonces, nuestra sed de disfrute, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, nuestros apegos a diferentes tipos de placeres son de hecho la fuente de nuestra miseria. El vientre, como dice Guru Maharaj también, literalmente el vientre desde el cual nuestro sufrimiento nace. Y la tercera noble verdad es que hay una salida por seguir el noble óctuple sendero. Tenemos un entendimiento similar. Hay una manera para liberarnos de la búsqueda del sufrimiento por la búsqueda del
disfrute material. Y esto es aceptar Krishna Bhakti. Vishwanath Chakravarti explica en su comentario este verso. Sabde, escuchar y cantar acerca del Señor. Y Srila Prabhupada a veces dice, el gurú debe ser alguien quien esté inmerso en la trascendencia, en el océano trascendental. Él está completamente inmerso en el océano de la trascendencia, especialmente a través del sonido trascendental. También del canto 11, aceptar un maestro espiritual fidedigno en la vida de uno y como su deidad adorable, el discípulo debe oír de él, acerca de él, bhakti puro, a través del servicio sincero. Él estaba leyendo un verso maravilloso también del verso 11, donde el Señor le dice a Uddhava, si alguien por escuchar y servir al Señor, el Señor queda poseído por esa persona. Vishwanath Chakravarti explica este verso y dice que el guru es llamado Atma porque es querido al quien está desinteresado. El Señor es el real Atma. Y luego, Vishbrahmena Guruseva. Se cita otro verso también del canto 11 de las instrucciones de Krishna a Uddhava. Uno debe saber al acharya como uno mismo y nunca irrespetarlo. Nunca pensar que él es una persona ordinaria, es un representante de todos los semidioses. Son piezas evidenciales muy importantes y debemos comprenderlas y acercarnos al guru. Debemos siempre mantener en mente que esto es una relación personal. Cuando decimos Vishramvena Guru Seva, por último eso significa un tipo de intimidad donde comprendemos lo que el guru está sintiendo en su corazón y podemos anticiparnos a sus necesidades. Ese es el sirviente de primera clase. Hace lo que el guru requiere sin siquiera ser consultado acerca de ello. El segundo hace lo que el guru le solicita. Y el tercero ni siquiera puede comprender cuando el guru le pide algún servicio o le explica de qué se trata, no lo puede asimilar. El discípulo de primera clase, estudiante de primera clase, es alguien que puede anticiparse a las necesidades del guru. Puede leer el corazón del guru porque el guru lo ha compartido tan completamente con él o ella. Eso es muy importante. No es una relación oficial. Es el tipo de relación donde, como Srila Sridhar Maharaj, recuerdo haber leído esto pero no pude encontrarlo otra vez. Dice, cuando comprendemos que no puedo evitar tomar servicio con esta persona, a los pies de esta persona, esa es la persona a la cual debemos acercarnos. Cuando me doy cuenta que no tengo otra opción, esta persona, necesito profundizar mi relación con esta persona y tomarla muy en serio. No deberíamos tomar nuestra relación con el maestro espiritual de manera ligera porque no es así en absoluto.
no es algo ligero, es de hecho la esencia de nuestra conciencia de Krishna. El Señor se revela a sí mismo y nos instruye de dos maneras, Chaitya Guru y el Guru externo. Nosotros vemos al Guru como la manifestación externa del Señor Supremo. Srila Prabhupada enseñó a sus discípulos y instruyó a sus discípulos que en todos los templos del mundo, durante el Mangal Artik, lo primero del día, para comenzar, se cante esta oración de Vishwanath Chakrabarti Thakur al maestro espiritual. En el verso 7 dice: oímos de las escrituras que el maestro espiritual debe ser aceptado como tan bueno como el Señor mismo. No es exclusivamente lo mismo, no es exactamente igual que el Señor mismo, porque Él es muy querido al Señor, y eso es inclusive más importante de muchas maneras. Es muy querido al Señor, y si podemos satisfacer a esta persona, sabremos que el Señor estará satisfecho con nosotros también. La búsqueda por el maestro espiritual no es algo que debe tomarse a la ligera para nada. Cuando encontramos a alguien a quien consideramos adecuado para servir y a través de él podemos servir al Señor Supremo, nuestra relación de por vida con esa persona no debería ser tomada a la ligera. Y no tampoco deberíamos dar por hecho nuestra relación con Srila Prabhupada, con Guru Maharaj, con Srila Sriram Maharaj. Es como, de hecho, el Señor, la gracia del Señor se extiende a sí misma hacia nosotros. Nos referimos al Guru como la divina gracia, su divina gracia, es una expresión de la divina gracia de Krishna en nuestras vidas. Esto es central, una comprensión central, algo que debemos aplicar muy delicadamente, comprender que mi relación con mi maestro espiritual es algo muy importante. Y siempre tratar de dedicarnos al servicio del maestro espiritual. Recuerdo que cuando eventualmente estaba seguro que era tiempo para solicitar a Srila Prabhupada iniciación, y esto fue luego de 1 año y medio luego de estar practicando. También esto incluyó un corto tiempo de ausencia del templo, por 2 o 3 semanas, por 2 o 3 días, por algunos meses. Pero cuando volví luego de esos últimos meses de ausencia en el templo, no es que tampoco iba al templo. Pasaba algún tiempo en San Diego con mi familia, con mi hermana, mi hermano, mi madre. Mi hermano y yo íbamos al templo de San Diego. Íbamos cada noche para las clases del Bhagavad Gita y en el día para ofrecer prayadam, honrar prayadam. En el centro de San Diego también para el Kirtan. No es que dejé de cantar. Estaba ausente del templo, pero todavía estaba ocupado en algún tipo de servicio. Cuando volví al templo, estaba con la determinación de que nunca me tomaría una vacación de mi bhakti. Y luego de algunos meses en el templo, estaba seguro de que estaba listo para acercarme a Srila Prabhupada para solicitar la iniciación. Y recuerdo que en mi carta, mi
pedido fue que él me ocupe para ayudarle a diseminar la misión del señor Chaitanya por el resto de mi vida. Y ese fue mi acercamiento. Cuando él me respondió me dijo, estarás feliz de saber que te he aceptado como mi discípulo iniciado. Estas palabras fueron un tesoro, son un tesoro. Desde ese día y por más de 50 años. Deberíamos ocuparnos en la búsqueda de este maestro espiritual, el cual será el mejor para nosotros. Y una vez que esa búsqueda sea exitosa, satisfacer al maestro espiritual y la satisfacción más elevada para el gurú es cuando él o ella ve que el estudiante, que el discípulo se está convirtiendo en consciente de Krishna. Estoy seguro que Guru Maharaj dijo esto en 1975 cuando Srila Prabhupada visitó por Gaur Purnima. Uno de los devotos de los grupos de distribución de libros le preguntó a Srila Prabhupada, ¿qué es lo que te complacería más, Srila Prabhupada? Este devoto esperaba tal vez que le dijera que dobles tu distribución de libros y que pongas tu esfuerzo ahí. Srila Prabhupada respondió bastante diferente, que ames a Krishna. Todos los que estaban ahí recuerden esta respuesta en particular, que ames a Krishna. Como Guru Maharaj a menudo dice, no estamos buscando discípulos, estamos buscando gurús. Estamos buscando aquellos que puedan llevar el trabajo y llevar adelante el trabajo como el señor Chaitanya nos lo entregó a nosotros. Todas estas almas que están buscando. Y esta es la satisfacción del maestro espiritual. Es un asunto muy, muy serio y muy al mismo tiempo feliz. Y es el centro de nuestras vidas como estudiantes y practicantes de Bhakti Yoga. Ok, voy a intentar ser leal a mi determinación de, por lo menos este fin de semana, no ir más tarde de las 7:30. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta acerca de Guru Tattva en general, compartamos. Espero que no haya confundido a nadie con todo lo que he dicho. Y gracias por hacerlo más fácil para mí. Terminé a las 7:25 como fue pedido por su gracia Padmanabha Maharaj. Si no hay más discusiones, si no hay preguntas, podemos terminar por hoy y nos vemos aquí a la misma hora el próximo sábado para discutir acerca de los angas del sadhana bhakti, que es tomar refugio a los pies del guru. Gracias a todos, muchas gracias, y especialmente a Padmanabha Maharaj por ocuparme en esto, a Sakyarati, quien siempre me está cuidando, y a Yamananda Prabhu, quien siempre también es un gran amigo querido por ser el anfitrión para que yo no tenga que lidiar con todas estas cosas técnicas. Nos vemos la próxima semana. Hare Krishna. Jai.